Muy buenos días, familia de la fe. Muy buenos días. Qué bendición, qué ambiente de fe, de lo sobrenatural del Señor, con la adoración, la alabanza ya en la familia. Driasa Rodríguez, Nicole allí, esa primera voz. Qué bien. Y ella va a seguir ahora con los niños de Tierra Prometida. También tienen algo muy especial. Les saludamos aquí, la familia pastoral. ¿Verdad que es un gozo poder y esperamos siempre este domingo por este medio, mientras que llega el día en que nos vamos a dar esos abrazos en vivo y en directo. Gracias Luzma, gracias Richie, los niños también allá, la familia Lascano Enríquez. Creo que estamos modelando lo que Dios quiere, que es esta vida de familia, cada hogar un altar para el Padre adorar. Muy bien, hoy tenemos la mesa del Señor, tenemos la cena preparada, así que vamos a tener esta reflexión de la palabra y todos en familia vamos a participar entonces de la mesa del Señor y será un encuentro sobrenatural. Van a experimentar sanidad. Sí, al participar de la mesa del Señor como debe ser, con sinceridad, con integridad de corazón, como debe ser, con el amor apasionado por Jesús, se va a ver manifestado la sanidad, la fortaleza y una renovación espiritual tremenda va a suceder el día de hoy. Bueno, ya estamos teniendo como costumbre comenzar la prédica, la enseñanza con la urna virtual. Pregunta del día. A ver, quiero que participemos, respondan esta pregunta. ¿Cuál es el objeto físico que usted ha conservado por más tiempo? Responda rápidamente, 30 segundos. ¿Cuál es ese objeto de uso personal o de valor? ¿Cuál es el objeto físico que usted después de 31 trasteo todavía lo lleva de aquí para allá? ¿Y cuál será? No es su esposo. No, ese no es un objeto. No es su esposo, por favor. Él es una persona, no es un objeto, no es una cosa. No es su esposa tampoco. A ver, responda rápidamente. ¿Cuál es ese objeto que a usted le ha durado, lo lleva, lo quiere, lo aprecia? Quiero decirle que yo tuve una guitarra desde el año 80. Una guitarra me regalaron. Fue un regalo espectacular, una Yamaha. Fue mi guitarra, donde donde compuse, por la gracia de Dios, varias canciones, una guitarra que me acompañó hasta aquí en Barranquilla. Bueno, aquí dice una foto cuando tenía 5 años. Wow, ya tiene esa foto hace 35. Muy bien, dice la pastora Lilian. Dianita, quien felicitamos y a Helmut por la llegada de Evan. Ella tiene una Biblia. Alguien tiene un conejo. Wow, un conejo que duerme como así, un conejo que dice, ¿dónde dice? Una lavadora, el celular, la Biblia, dice nuestra hija allá en Londres. Saludos. ¿Qué más? Mi diploma, dice José, el diploma. Ese diploma no solamente hace rato, sino que demoró en sacarlo. Un dinosaurio de juguete tiene Jorge Ávila. Wow, muñecos que tengo desde que nací. Qué tremendo. La argolla de matrimonio, qué hermoso, dice Yomara. Una peinilla favorita. Bueno, muy bien. Gracias por participar. Yo sé que cada uno va a revisar a ver qué es lo más antiguo que tiene. Y el tema que vamos hoy a tratar lo he titulado La piedra de la discordia. La piedra de la discordia. Después me di cuenta que no era la piedra, sino la manzana, pero pero la piedra de la discordia. Vamos a la escritura, por favor, rápidamente. Primera carta de Pedro. Leímos como iglesia la primera carta, el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 4 al 8. Primera carta de Pedro 2, versículo 4 al 8. Dice, acercándoos a él, y está hablando de Jesús, la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios
escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Miren ese versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Para ustedes, los que creen, Jesús es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Ahora, con la pregunta del día y con lo que hemos leído en el versículo 7 de esta porción, para ustedes, pues, los que creen, él es precioso. Pudiéramos concluir que el nivel de aprecio o de valoración que tengas de Jesús muestra tu clase de fe. El nivel de aprecio y de valoración que tengas acerca de Jesús muestra tu clase de fe, porque dice, para ustedes los que creen, él es precioso. Ahora, estos objetos que hemos guardado por tanto tiempo tienen un valor emocional, quizá sentimental, de la niñez, bueno, de lo que nos ha servido. Alguien escribió una máquina de coser. Bueno, le hemos atribuido un valor intrínseco, quizá no tanto monetario, aunque hay algunas cosas de mucho valor, ¿verdad?, que hemos guardado. Pero esto que encontramos aquí, como tú vives, realmente refleja qué tan valioso es el tesoro que tú llevas. ¿Sabe lo que dice la Biblia en 2 Corintios 4:7? 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos un tesoro. Ese tesoro, para ustedes los que creen, Jesús es precioso. Ese tesoro es Jesús. Y está en estos vasos de barro, en nuestro cuerpo. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino en el corazón que se ha abierto para recibirlo, para atesorarlo. Porque tú nunca desecharías lo que consideras realmente valioso. Tú lo atesoras. Ahora, nunca lo reemplazarías. Si lo consideras precioso, lo defiendes. Si alguien te lo quisiera quitar, realmente. Tú nunca descuidarías lo que consideras realmente importante. Le darías su lugar por el reconocimiento. Y esta mañana, quiero contarle esta mañana, meditando nuevamente sobre este tema, vino una anécdota familiar en casa de mi hermana Gloria Amparo, que vive en El Socorro. Cuando su esposo hizo la especialización de pediatría, hubo un compañero que vivió en casa con ellos, era español, pediatra también, y les dejó o les regaló un cuadro, pero tal vez parece que el cuadro estaba solamente como la lámina del cuadro. Pues por desconocer realmente qué era ese cuadro, quién lo había pintado, ¿sabe? Ese trozo de cartulina del cuadro terminó siendo un recogedor de basura en un momento, y después terminó siendo lo que usaron para tapar un hueco en la casa. Yo la llamé esta mañana a ver si me podía mandar, y vamos a ver si tenemos el retrato, si tenemos la imagen. Aquí está la imagen. Sabe que después vino la esposa
de este médico amigo y se dio cuenta del uso que le estaban dando a ese cuadro. Es de un pintor español de apellido Muelas, y realmente después de darse cuenta del cuadro, de lo que significaba y quién sabe qué valor tenga hoy en día ese cuadro, pues ya este pintor no vive. Entonces surgió lo que dicen los abuelos: la ignorancia es atrevida, decían los abuelos. Uno, por desconocer, como pasó el caso de mi hermana, hoy en día su cuadro, bueno, ella lo bajó de la pared y lo puso allí. Le dije, tómale allí en el jardín una foto, pues para que se pudiera ver más claramente. Pero hoy está puesto en el lugar de reconocimiento por lo valioso, por tal vez lo único puede ser, un cuadro único en su género. Ahora, Jesús debe llegar a ser para ti lo mismo que es para el Padre. Porque dice en el versículo 4 de la lectura que hicimos de Pedro, dice que la piedra que desecharon los hombres para Dios es preciosa. Lo mismo que dice en el versículo 7. Esto nos lleva a pensar entonces que Jesús debe llegar a ser para ti lo mismo que es para el Padre, es decir, precioso. Por eso no lo descuidamos, por eso no lo desechamos, por eso no lo reemplazamos, por eso lo adoramos, por eso lo servimos, por eso no nos debemos avergonzar de ser seguidores de Él, de ser cristianos, porque lo amamos a Él como alguien precioso. Ahora, ¿cuándo corremos el riesgo de desechar a Jesús? Porque la lectura allí pone en evidencia que los edificadores, la gente que construye, que edifica, que enseña la palabra a otros, pero también nosotros mismos que estamos en esta edificación, en esta construcción espiritual, corremos el riesgo de desechar a Jesús. ¿Cuándo podemos correr el riesgo de desechar a Jesús? El versículo 7 lo dice claramente. La gente desecha a Jesús cuando no cree en Él, cuando no cree en Jesús. Pues dice el versículo 7, para ustedes los que creen, Él es precioso, pero para los que no creen, es la piedra que desecharon los edificadores y que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pero bueno, pudiéramos decir, nosotros todos creemos, luego no es para nosotros esto. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado, porque podemos, sin pretenderlo, sin quererlo, nosotros podemos estar desechando a Jesús, podemos sacar a Jesús del centro y de la edificación. Vamos a mirar por lo menos 4 aspectos. Vamos a mirar estos 4 aspectos ahora. Número 1. ¿Cuándo podemos desechar a Jesús? Cuando solo enseñamos principios del reino sin presentar al rey. Cuando solo enseñamos principios del reino sin presentar al rey. Es decir, estoy hablando en cuanto a discipular a otras personas, en cuanto a enseñar a otros. De pronto, si hay una conferencia donde nos invitan y no nos permitirían hablar directamente de Jesús, bueno, cada cual sabe cómo manejar esto. Pero cuando estamos edificando personas, yo he conocido organizaciones donde solo enseñan principios y se cuidan de no hablar de Jesús. Ahora, los principios nos pueden hacer sabios para la vida, pero no son la vida. La vida es Jesús. Así que asegúrese que cuando le esté enseñando a otras personas, no solamente le esté enseñando principios, sino que le esté presentando al Rey, de quien toma origen cada uno de estos principios de la vida. Mira lo que dice la Escritura respecto a los primeros cristianos.
En 2 Corintios 4:5 dice, pero nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¡Wow! Este era el poder que tenían los primeros cristianos, porque Cristo fue hecho poder de Dios, sabiduría de Dios. Ellos no se predicaban a sí mismos. Otra forma en la cual desechamos al Señor Jesús como la piedra principal para edificar, construir la vida de familia, la vida de las personas, la vida de la sociedad, es que se establece el líder como el centro. Aquí ellos están diciendo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Clave de claves. Jesucristo como Señor, como Rey. Esto queda claro. Número 2, ¿cuándo más podemos nosotros desechar la piedra principal? Cuando a la fe en Jesús le añadimos algo más. Cuando a la fe en Jesús le añadimos algo más. En la primera carta de Pedro, capítulo 2 y el versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. No se le puede añadir nada. Hay como 2 ecuaciones para que las mantenga usted. Jesús más nada igual a todo, pero Jesús más algo igual a nada. Como radical, pero es la verdad. Jesús más nada igual a todo, pero Jesús más algo igual a nada, porque se adultera. La leche adulterada, eso no es problema solamente de ahora. Parece ser que desde entonces le echaban agüita al agua o a alguna otra cosa para adulterar. Y aquí dice, deseen como niños recién nacidos, como Evan, la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcan para salvación. Muy bien, no hay ningún otro nombre, dice Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es radical, esto es absoluto, pero es la palabra de Dios. En ningún otro hay salvación, porque ningún otro es como Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para que podamos ser salvos. No se le puede añadir nada a la obra, al sacrificio que hoy vamos a rememorar, que hoy vamos a considerar, que es la obra del Señor Jesús. No se le puede añadir. Con el tiempo se le fue añadiendo al cristianismo, se le fueron añadiendo tradiciones. Algo que se le ha añadido y que tenemos que revisarnos si también le estamos añadiendo tradiciones, porque no solamente son tradiciones en otras religiones o en otras tendencias cristianas, también nosotros tenemos que revisar si le estamos añadiendo tradiciones de hombres, que ha sido una de las causales de la debilidad, de adulterar el mensaje del evangelio del reino de Dios. Muy bien, no le añadas nada porque si se le añade es como decir quedó incompleto. Si algo se le añade es porque faltó algo, y la obra del Señor Jesús para nuestra salvación fue perfecta. En la cruz del Calvario, Él declaró una palabra que se considera el grito de victoria. El grito que los campeones en la lucha de aquel entonces, que era la competencia deportiva, era la lucha grecorromana, viene desde allá, de Grecia, de Roma. Cuando ganaba, el que ganaba gritaba, Tetelestai. Y eso fue lo que Jesús declaró en la cruz. Todo ha sido consumado. Tetelestai del griego significa todo fue resuelto,
todo quedó concluido, todo quedó completo. No se le puede añadir nada. Muy bien. Lo tercero que también debemos tener cuidado al edificar la vida de otros, pero también al edificar nuestra vida, y para no desechar la piedra principal de la edificación, es que no debemos aceptar solamente lo que nos conviene del Evangelio. Cuando solo acepto del Evangelio lo que me conviene, lo que me place, lo que me gusta, lo que me agrada. Si hay algo que ha adulterado el Evangelio en la iglesia moderna, es solamente hablarle a lo que quiere oír la gente, lo que les gusta. Ahora, no estamos hablando de que vamos a ser enjuiciadores y legalistas y hablar para hacer sentir mal a las personas. No. Pero sí está sucediendo un evangelio de cafetería. El evangelio de cafetería es, me da de esto, me da de aquello, pero no de esto. Entonces podemos nosotros desechar la piedra principal, que es el Señor Jesús, cuando solo aceptamos las cosas que nos convienen, que nos agradan. Debes saber algo, que aquellas cosas que más quizá se nos dificulta son las cosas que más necesitamos. Las cosas del Evangelio, que son las demandas del Evangelio. Amamos las promesas. Yo siempre he dicho que tenemos como dos Biblias. En una tenemos dos Biblias. La Biblia que subrayamos, que es las promesas. Pero la Biblia que no subrayamos, que no resaltamos con colores, que son las condiciones. Hay condiciones. La obediencia es la condición transversal para que las promesas de Dios sucedan. La obediencia a sus mandamientos es la línea transversal desde el comienzo hasta el final. Así que no solamente usted acepte lo que le gusta, sino mucho más enfóquese en estos días de cuarentena, en estos días, ¿qué es aquello del Evangelio que me cuesta? Y pídele al Señor su gracia para aceptarlo. El señorío de Jesús nos cuesta, aceptarlo como Señor. Tal vez lo aceptamos como el que nos sana, como el que nos liberta, como el que nos provee, como el que nos ayuda. Pero eso es hacer de nosotros el rey, de nosotros el centro. Pero cuando Él es el Señor, todo lo demás que Él es, todo lo demás que Él hace, también se manifestará en nuestra vida, pero teniéndolo a Él como Señor. Y por último, ¿cuándo podemos desechar a Jesús, la piedra escogida y preciosa por el Padre para edificar nuestra vida? Cuando pretendo edificar sobre un fundamento ajeno. Pudiéramos decir, eso es obvio. Cuando edificamos sobre fundamento ajeno o un fundamento distinto. La Escritura nos dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y la experiencia con la vida y con el ministerio, podemos tener otras cosas como fundamento de nuestra vida. Y sin darnos cuenta, sin quererlo, podemos estar desechando, desplazando, reprobando al Señor Jesús como nuestro fundamento. Y es cuando ponemos como las experiencias espirituales como lo más importante. Hoy en día, gran parte de los libros en las librerías cristianas tienen que ver con libros de experiencias espirituales. Ahora tienen su lugar las experiencias espirituales, pero la experiencia que tuvo fulano de tal no es necesariamente que la debe tener sutano de tal. Tal vez nos sirven de alguna forma sus experiencias, pero nunca debe ser el fundamento sobre el cual construimos nuestra vida. Dios usó un hombre llamado William Branham. Me gustan mucho las biografías, sobre todo las de avivamiento. Y William Branham fue un profeta, evangelista, con unos dones y una unción tremenda.
Dios lo usó para unos milagros extraordinarios, con unas palabras de ciencia impresionantes. Todavía hay unos videos en blanco y negro de algunas cruzadas con él. Pero sucedió que hubo gente que empezó a seguirlo a él y apareció una denominación llamada los brahmanitas, seguidores de las experiencias, de los milagros que Dios usó genuinamente a este hombre. Entonces, experiencias espirituales no pueden ser nuestro fundamento sobre el cual edificar nuestra vida. Ahora, énfasis doctrinales, si no es la persona de Jesús y la obra de Jesús, nuestro énfasis nos podemos inclinar como la torre, dice la torre de Pisa, nos podemos inclinar. Los énfasis nos han inclinado, los énfasis doctrinales. El énfasis es Jesucristo. Él es la teología perfecta. Si teología es el conocimiento de Dios, por definición, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Significa que Jesús es la teología perfecta y nuestro énfasis debe ser Jesús, su señorío sobre nuestra vida. Tampoco las opiniones personales pueden ser nuestro fundamento. Sería un fundamento extraño, muy endeble. Opiniones. Hay personas que viven su vida cristiana de acuerdo a sus propias opiniones, a lo que a ellos les parece que debe ser la vida cristiana, lo que debe ser la iglesia, sus propias opiniones. No, eso es un fundamento distinto. Tradiciones religiosas, no, ese es un fundamento distinto. Filosofías huecas, dice Pablo, filosofías humanistas. La personalidad del líder, tampoco. Las tendencias, las modas de hoy en día, ser cristiano está de moda, ser fashion, ser cristiano hoy en día. Nada de esto se puede poner como fundamento. Si Jesús es tu centro y tu fundamento para edificar tu vida, no serás movido fácilmente. Vas a permanecer firme y hasta el final. Serás un vencedor. Dice el que venciere y guardare mi testimonio hasta el fin. Hay corona preparada para ti. Hoy en día creo que con esta situación del COVID se está como cirniendo, se está probando cuál es el fundamento de muchos cristianos, que hoy al revisar, para nosotros Jesús es el tesoro. Jesús es mi tesoro. ¿Puedes decirlo honesta y sinceramente? Jesús es mi mayor tesoro. ¿O hay alguien más importante que Jesús, por el cual lo reemplazas, por lo cual lo descuidas, tu relación? Vamos hoy a venir a la mesa para tener un encuentro con nuestro precioso Jesús.